Hola amigos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez aperturando la nueva lista de reproducción acerca de ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar acerca de lo que es las ecuaciones diferenciales. Vamos a dar una introducción con este video. Así que vamos a preguntar, ¿qué es una ecuación diferencial? Pues en sí, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas de una o más variables dependientes. Vamos a recordar primeramente qué veíamos acerca de ecuaciones anteriormente. Recordemos las ecuaciones lineales de la forma ax más b igual 0, donde x es nuestra incógnita. La solución para esta ecuación era x igual a menos b sobre a. Y el valor era la solución era un valor numérico. De igual manera pasaba con las ecuaciones cuadráticas. Si yo tengo ax cuadrado más bx más c igual 0, en donde a es distinto de 0, entonces sabemos que la solución es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pues bien, estas son las soluciones respectivas para estas ecuaciones algebraicas. En cálculo, nosotros dábamos notaciones para las derivadas, como por ejemplo, si queremos denotar la primera derivada utilizando la notación de Leibniz, pues recordemos que sería la derivada de y con respecto a x. Si queremos denotar una segunda derivada, pues la notación es la segunda derivada de y con respecto a x. O también existe la otra notación que la que estamos acostumbrados mayormente, la notación con primas, y', y dos primas para la segunda derivada, y en general la derivada enésima la denotamos aquí. De igual manera con la notación de Leibniz sería de esta manera. Ejemplos de ecuaciones diferenciales pueden ser los siguientes. Por ejemplo, y' igual a xy. O podría aparecer, por ejemplo, como y' menos xy igual 0, que estamos hablando de la misma ecuación diferencial. Hemos definido una ecuación diferencial como cualquier ecuación en donde aparezcan las derivadas de una o más variables dependientes respecto a una variable independiente. En este caso, nuestra incógnita es una función en términos de x. Esta solución debe de cumplir que al derivarla dos veces y restarle el producto de x con ella debe de ser 0. Para poner un ejemplo, miremos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia centrada en el origen y de radio r igual a r cuadrado, esto es una ecuación de la circunferencia. Ahora derivemos implícitamente en ambos miembros. Vamos a tener aquí 2x, la derivada de x cuadrado, la derivada de y cuadrado es 2y por y', y la derivada de r cuadrado por ser una constante, 0. De aquí despejemos y', y despejando nos va a quedar y' igual menos x sobre y. Ahora bien, esto es una ecuación diferencial que puede ser representado también como y' más x sobre y igual 0. Es una ecuación diferencial en donde su solución son la familia de curvas, es decir, la familia de circunferencias centrada en el origen. Pero imaginémonos que a nosotros nos dan esta ecuación. ¿Cómo podemos resolverla para obtener esta solución? Eso lo veremos más adelante.
Lo que quiero que vean es que a partir de una familia de curvas yo he obtenido una ecuación diferencial que al resolverla me debe de dar la solución, que en este caso es una familia de curvas. Las soluciones a ecuaciones diferenciales pues pueden ser funciones dadas en forma explícita o de forma implícita. Por ejemplo, si yo les preguntara y' igual y, esto es una ecuación diferencial. Si yo les preguntara que si me pudieran dar una solución a esta ecuación, más de uno de ustedes respondería que una solución es y igual e a la x, ya que esta ecuación me está representando o me está preguntando básicamente que si qué función cumple con que al derivarla quede lo mismo, es decir, al derivarla una vez sea la misma función, y estamos de acuerdo que esta función cumple con esta condición, ya que si derivamos esta función, y' es e a la x, y ahí se cumple que y es igual a y'. Por lo tanto, esta función es solución de esta ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por tipo de ecuación diferencial, orden y por linealidad. Vamos a ver esos tipos de clasificaciones. Vamos a ver la clasificación por tipo. Si una ecuación diferencial posee derivadas de una o más variables dependientes respecto a una variable independiente, a esa le llamaremos ecuación diferencial ordinaria y la denotaremos como ecuación diferencial ordinaria. Ejemplos de ella puede ser la derivada de y con respecto a x más 5y igual e a la x. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Otra podría ser, es otro tipo de ecuación diferencial ordinaria. Es decir, en esta ecuación nada más aparecen derivadas comunes. Otro ejemplo de ecuación diferencial puede ser la derivada de x con respecto a t más la derivada de y con respecto a t menos 5 igual 0. Observemos que esta ecuación diferencial es la derivada de dos variables dependientes respecto a una independiente que es t. Entonces, esto es todo con respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Otro tipo de ecuación diferencial son las ecuaciones diferenciales parciales, que se denotan así. Y es una ecuación diferencial en donde aparecen pues derivadas parciales, como por ejemplo la derivada de u con respecto a x más la derivada de u respecto a y igual a seno de xy. Ejemplo de ecuación diferencial parcial. La segunda derivada parcial de z con respecto a x más la segunda derivada parcial de z con respecto a y más la primera derivada parcial de z con respecto a x igual x. Es otro ejemplo de ecuación diferencial parcial. Esto es la clasificación de ecuaciones diferenciales según el tipo. Ahora vamos a ver la clasificación de ecuaciones diferenciales según su orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial es el representado por el orden de la derivada más alta que aparezca, como por ejemplo, si tenemos la derivada de y con respecto a x más 6y igual 0, pues la derivada de un orden más alto que aparece, pues nada más es esta, que es una derivada de primer orden. Por lo tanto, la ecuación diferencial es de primer orden. Otra ecuación diferencial, por ejemplo, la segunda derivada de y con respecto a x más la primera derivada con respecto a x al cubo igual 0. ¿Cuál creen ustedes que sería el orden de esta ecuación diferencial? Pues el orden de esta ecuación diferencial es 2, ya que la derivada de orden más alto que aparece es una segunda derivada. A pesar de que esta primera derivada está siendo elevado al cubo,
el cubo no afecta al orden de la ecuación diferencial. El orden viene dado por la derivada del mayor orden que aparezca en la ecuación, y en este caso es una ecuación diferencial de orden 2. En muchos problemas, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden puede ser representado como una expresión de la siguiente forma. Una en donde m de xy es una función dependiendo de x y de igual manera n. Observemos que aquí está de una forma diferencial, pero recordemos que y' puede ser representado como de y sobre x. Entonces, si queremos acomodar esta ecuación diferencial de la forma estándar, entonces basta dividir toda la ecuación entre dx, quedando m de xy más n de xy por dy sobre x sobre dx igual 0, y en donde aquí ya aparece la derivada de forma conocida. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque la derivada que aparece ahí es de orden 1. Ahora bien, esto es con respecto al orden de una ecuación diferencial. También una ecuación diferencial puede ser clasificado por su linealidad, es decir, se puede clasificar como una ecuación lineal o una ecuación no lineal. Vamos a decir clasificación por linealidad. Vamos a decir que una ecuación diferencial es lineal si es lineal en su derivada y en la función en sí. ¿Cómo así? Por decirlo, si tenemos una ecuación diferencial de y, la derivada de y con respecto a x al cuadrado más la segunda derivada de y con respecto a x igual a e a la x, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no lineal, ya que las derivadas involucradas en esta ecuación son la segunda derivada y la primera derivada, pero no es lineal, ya que la primera derivada está siendo elevado al cuadrado. En sí, una ecuación diferencial de grado n lineal puede ser escrito de la siguiente manera: a sub n de x por la enésima derivada de y con respecto a x más a sub n menos 1 de x por la n menos 1ª derivada de y con respecto a x más a sub 1x por la primera derivada de y con respecto a x más a sub 0y igual f de x. Esto es una ecuación diferencial lineal de orden n. Es decir, observemos los coeficientes de las derivadas que aparecen, de las diferentes derivadas de los diferentes órdenes, son funciones que dependen exclusivamente de x. Pueden ser constantes o pueden ser funciones que dependan de x. También observemos que el exponente de cada una de las derivadas involucradas es 1. De igual manera, para la función incógnita, que es la función y, su exponente es 1. Entonces, esto es una ecuación diferencial lineal. 1 menos y por la derivada segunda de y con respecto a x más y igual 0. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no lineal, ya que miren el coeficiente o función que acompaña a la derivada involucrada es una función que depende de la incógnita, es decir, de la función y, no depende de una función x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es no lineal. Otro ejemplo podría ser la tercera derivada de y con respecto a x más y al cuadrado igual a seno de x. Esta ecuación diferencial también es no lineal, ya que la variable y está siendo elevado al cuadrado, es decir, la función y debe de ser una función lineal. Entonces, esta ecuación diferencial es no lineal. Otro ejemplo podría ser la derivada de y con respecto a x más seno de y igual 0. Esta ecuación diferencial también es no lineal,
ya que la incógnita está siendo aplicada a una función. Es decir, que cuando nuestra función incógnita esté en el argumento de una función que no sea lineal, entonces la ecuación diferencial será no lineal. Como por ejemplo, si en la ecuación diferencial aparece un término como logaritmo de y, coseno de y, etcétera, que son funciones no lineales, entonces la ecuación diferencial será no lineal. Bueno, esto es todo con respecto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales y como ya hemos dicho, también llamaremos solución de una ecuación diferencial a una función que la satisfaga. Es la misma idea que cuando veíamos ecuaciones algebraicas, pues una solución era un conjunto que satisfacía la ecuación diferencial. Esto sería todo por ahora. En el siguiente video desarrollaremos una serie de ejercicios referente a ecuaciones diferenciales. Hasta la próxima.